Un avión despega como cualquier otro. Pasajeros charlan con calma. Azafatas sirven café. El piloto revisa instrumentos. Todo parece rutina. Pero en la noche del 29 de diciembre de 1972 la rutina se convirtió en una de las tragedias más misteriosas y escalofriantes de la historia aérea. Se trataba del vuelo 401 de Eastern Airlines, un Lockheed L-1011 Tristar reluciente orgullo de la aerolínea. Su ruta era sencilla desde el aeropuerto JFK de Nueva York hasta Miami, Florida, un trayecto de apenas 3 horas. Pero lo que sucedió en esa cabina cambiaría para siempre el rumbo de la aviación y daría nacimiento a una de las leyendas más inquietantes de los cielos. Porque aquella noche la tripulación luchó contra un detalle mínimo, una simple luz de advertencia. Y mientras se concentraban en ella el destino los arrastraba a una oscuridad mucho más profunda. El avión no solo se estrelló contra los pantanos del Everglades dejando más de 100 víctimas mortales. También nació una historia de apariciones que durante años aterró a pilotos, azafatas y pasajeros. Hoy te contaré esa historia. Una historia donde la tragedia y lo sobrenatural se entrelazan, donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa, y donde un avión caído parece negarse a desaparecer por completo. La noche estaba tranquila en Florida. El Tristar avanzaba rumbo sur con más de 160 almas a bordo. En la cabina se encontraban el capitán Robert Loft, un veterano de gran experiencia, el primer oficial Albert Stockstill, y el ingeniero de vuelo Donald Ripple. 3 hombres entrenados, 3 hombres seguros. Nadie sospechaba que aquella sería su última misión. A medida que se preparaban para descender hacia Miami, una luz en el panel llamó su atención. La luz indicaba un fallo en el tren de aterrizaje delantero. El problema parecía menor, quizás solo una bombilla fundida. Pero en aviación cada detalle importa y la tripulación comenzó a discutir cómo resolverlo. Mientras revisaban manuales, presionaban botones y sacaban la lámpara defectuosa, el avión se mantuvo en piloto automático. Flotaba a unos 2000 pies sobre los oscuros pantanos del Everglades. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, empezó a perder altura. Los 3 hombres estaban tan concentrados en aquella diminuta luz que no percibieron el descenso. El altímetro bajaba, los segundos corrían y de pronto un leve pitido anunció el peligro. Cuando el capitán levantó la mirada era demasiado tarde. A las 11:42 de la noche el Tristar se estrelló contra el pantano con una fuerza devastadora. El impacto destrozó la aeronave en múltiples fragmentos dispersos sobre el agua y la hierba. 101 personas perdieron la vida entre pasajeros y tripulación, pero increíblemente 75 sobrevivieron. Muchos quedaron atrapados en la oscuridad, mojados y heridos, rodeados de cocodrilos y silencio. Fue uno de los accidentes más trágicos de la época, pero lo más inquietante aún estaba por comenzar. Poco después del accidente, Eastern Airlines tomó una decisión práctica. Muchas piezas del Tristar siniestrado aún servían. Motores, instrumentos, asientos e incluso hornos de cocina fueron retirados, limpiados y colocados en otros aviones de la flota. Nadie imaginaba que con esas piezas también viajaba algo más, algo invisible, algo imposible de explicar. Comenzaron a llegar reportes extraños. Azafatas que juraban haber visto al ingeniero de vuelo Donald Ripple en las cocinas de otros aviones, siempre advirtiendo de algún fallo. Pasajeros que aseguraban haber conversado con un hombre uniformado en primera clase para luego descubrir que aquel asiento estaba vacío. Pilotos que al girar la cabeza encontraron al capitán Loft sentado junto a ellos, silencioso, observando los controles. Estos testimonios no eran relatos aislados. Fueron docenas de reportes, coincidencias de nombres, descripciones y advertencias. En varias ocasiones los supuestos fantasmas señalaron problemas técnicos reales que después fueron confirmados por los mecánicos. Era como si Repo y Loft siguieran trabajando, protegiendo a los pasajeros incluso después de la muerte. Con el tiempo la aerolínea comenzó a inquietarse. Los rumores crecían, los periódicos hablaban de fantasmas en los cielos y la compañía no podía permitirse un escándalo así. En silencio, Eastern Airlines retiró las piezas recicladas del vuelo 401. Y conforme esas piezas desaparecieron, también lo hicieron los testimonios. Pero la leyenda ya estaba escrita. El vuelo 401 no solo había dejado una tragedia, había dejado una sombra que se movía entre los pasillos de la flota. El relato del vuelo 401 sigue vivo como uno de los misterios más inquietantes de la aviación. Es una historia que mezcla dolor, devoción y el fino velo entre la vida y la muerte. Algunos dicen que todo fueron ilusiones fruto del estrés y la pena. Otros creen que la mente humana creó visiones como mecanismo de defensa. Pero ¿cómo explicar advertencias que resultaron verdaderas?
como descartar testimonios coincidentes de pilotos, ingenieros y pasajeros, como negar que algo más parecía viajar junto con esas piezas rescatadas del pantano. Tal vez el deber sea más fuerte que la muerte. Tal vez Loft y Repo nunca abandonaron los cielos que tanto amaban. Quizá en el silencio de una cabina o en el zumbido de los motores ellos aún vigilan discretos protegiendo a quienes vuelan. Hoy el vuelo 401 no es solo un accidente, es una leyenda, un recordatorio de las vidas perdidas y de un misterio que se niega a desvanecerse. ¿Y tú qué piensas? ¿Fueron solo historias nacidas del miedo? ¿O es posible que la tripulación del vuelo 401 aún continúe su viaje en algún rincón invisible de los cielos? Si esta historia te atrapó, compártela con otros amantes de lo inexplicable. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal Untouched Mysteries y acompáñanos en cada viaje hacia lo desconocido. Porque allá afuera entre las nubes y el eco de los motores quizá todavía vuele la sombra silenciosa del vuelo 401.